La Revolución Hispanoamericana fue el resultado de una serie de movimientos que tuvo lugar en las colonias españolas y portuguesas en América. Entre los años 1808 y 1826, como consecuencia de guerras establecidas en el antiguo continente y su repercusión en las colonias, lo que precipitó la Revolución Hispanoamericana fue el descontento ante la presión económica impuestos por los Borbones. En las colonias se gestaron movimientos intelectuales de criollos que querían intervenir en el gobierno. Como resultado de la Revolución Hispanoamericana, el dominio de la monarquía española sobre las colonias se disolvió y nacieron los estados americanos libres e independientes. Algunos referentes de la lucha por la independencia de las colonias fueron el general José de San Martín y Simón Bolívar. La Revolución Hispanoamericana no fue un suceso repentino. Mientras las grandes potencias imperiales como España, Francia e Inglaterra luchaban por consolidar su poder militar en las colonias y asegurarse el control del comercio marítimo, en América algunos intelectuales criollos querían más control del gobierno. En 1808, los reyes de España son destituidos del trono por Napoleón Bonaparte, quien nombra rey a su hermano, José. Esta situación, un monarca extranjero en la corona y España invadida por las tropas napoleónicas. Según algunos historiadores, la ruptura definitiva con el nexo colonial español comenzó el 19 de abril de 1810, como un movimiento autonomista por parte del Cabildo de Caracas, pero que guardaba fidelidad al rey Fernando VII. En 1811, no solo superó el ámbito de la provincia de Caracas al sumarse a otras provincias, sino que implicó la ruptura definitiva con el nexo colonial español. El estallido de la independencia no ocurrió como respuesta a tensiones cuya solución solo era posible rompiendo el vínculo con España. Los hechos del 19 de abril de 1810 fueron la reacción inevitable a la crisis política de la monarquía española, luego de la invasión francesa. El vacío de poder que tiene lugar en España como consecuencia de las confrontaciones que surgen en el marco de la propia guerra de independencia impone de manera inevitable una respuesta por parte de las élites de la provincia de Venezuela, a fin de asumir el control de la situación, frente a la incertidumbre y el desgobierno de la monarquía española. Primer semana de mayo de 1810, el virreinato era una extensión de territorio que dependía de la corona española. Los virreinatos se extendieron por gran parte de América y estuvieron destinadas al dominio y la autoridad de la monarquía española sobre las tierras americanas, que habían conquistado España. El intercambio comercial era uno de los aspectos más importantes de la relación entre las colonias y España. El intercambio era muy desigual, porque las colonias solo podían comerciar con España. El monopolio solo aceptaba al Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata estaba formado por los actuales países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte de Brasil y Chile. La creación del virreinato modificó mucho la vida en Buenos Aires. La intensa actividad comercial hizo que aumentara la población y se elevó al nivel de ingresos de sus habitantes. Mientras tanto, en Europa, a principios del siglo XIX, en 1800, Inglaterra y Francia eran dos potencias enfrentadas. Francia, con Napoleón Bonaparte al mando, dominaba el continente europeo, mientras que en Inglaterra era el rey de los mares. En 1806, con el objeto de llevar a Gran Bretaña a la ruina económica, Napoleón ordenó el bloqueo continental. Ningún producto inglés entraría en Europa. Para Inglaterra, entonces, invadir el Río de la Plata era una buena opción. Esto originó enfrentamiento constante entre Inglaterra y España, que no quería perder el monopolio comercial con las colonias americanas.
con el propósito de invadir Portugal, país aliado de Inglaterra. Napoleón invadió España y destronó al rey Carlos IV y se llevó preso a su hijo Fernando a Francia, que era el heredero del trono español. Noticias, ha llegado una noticia de Europa. El rey está preso y ha caído la Junta Central de Sevilla. Los primeros pasos de la revolución comercial. Los primeros pasos de la revolución comenzaron a darse en reuniones clandestinas llevadas adelante por una sociedad secreta integrada por Nicolás Rodríguez Peña, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Hipólito Vieites, Manuel Alberti, Juan José Castelli, Domingo French, Antonio Beruti, Juan José Viamonte y Tomás Guido. Algunos de ellos eran jóvenes abogados que habían estudiado en universidades americanas, como por ejemplo Mariano Moreno, o españoles como Manuel Belgrano. Hubo desencuentros y acuerdos, pero todos compartieron el mismo objetivo, la libertad. Queridos compatriotas, el virrey Cisnero ha confirmado la noticia de que la Junta Central ha caído. Napoleón invadió Andalucía y tuvo que disolver. Sí, el virrey sabe la noticia desde hace unos días atrás, pero tuvo miedo de hacerla pública. No quiere que nos independicemos de España. Además, dijo que apoyemos al rey Fernando, que está preso en Francia. Debemos pedirle a Cisneros que convoque a un cabildo abierto para decidir qué haremos luego de recibir esas noticias tan importantes. Debemos pedir un cabildo abierto. El virrey Cisneros no había estado de acuerdo en que se reuniera un cabildo abierto para todos los ciudadanos, pero finalmente no le quedó opción y tuvo que aceptarlo. Entonces se abrieron las puertas del cabildo para decidir sobre el futuro de la patria. Más de 250 vecinos se reunieron en el cabildo para decidir si mantenían al virrey en su cargo o se organizaban en juntas de ciudadanos. Mientras haya un español en América, los americanos le deben obediencia. No, nosotros dependemos del rey, pero si no hay rey en España, ya no dependemos de nadie. Entonces, el poder debe ser del pueblo americano. Por esta razón, el pueblo deberá votar para decidir quiénes lo gobernarán en su representación. Yo pienso lo mismo que Castelli, pero creo que lo mejor va a ser que votemos nosotros, los que estamos reunidos en este cabildo. Y si esperamos a que puedan llegar delegados desde otras ciudades del virreinato para que estemos todos representados aquí en un cabildo, nosotros debemos tomar las decisiones por todos los que no están aquí hoy, porque es un tema urgente el que nos toca decidir en este momento. Tenemos que establecer una junta gubernativa lo antes posible. Votemos una propuesta. ¿Decidimos nosotros o esperamos a que vengan los representantes de las demás provincias del virreinato? Finalmente, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, se destacó la proposición de Cornelio Saavedra por quitar de su cargo al virrey y conformar una delegación interina al mando de los que participaron de ese cabildo, hasta la organización de una junta. Que fuera elegida en base a la participación popular. El recuento de los votos del cabildo del día anterior confirmó las presunciones. El virrey debía ser destituido. 2 miembros del cabildo le comunicaron a Cisneros que había cesado en el cargo. Muchos pensaban que el poder debía quedar en una junta de gobierno que gobernara en nombre de Fernando, quien estaba preso en Francia. Así se mantendría la fidelidad al rey de España. El cabildo resolvió nombrar una junta de gobierno. Esta junta quedó compuesta por el virrey Cisneros, Juan Nepomuceno Solá, Juan José Castelli, Cornelio Saavedra,
y José Santos de Ichaurregui. A pesar de que el Cabildo determinó la separación del virrey, este fue nombrado al frente de la Junta por la necesidad de no alarmar a las provincias del interior, ya que el Cabildo era una institución local y no estaban representadas las provincias en él. La Junta juró en la tarde del 24, pero el pueblo porteño comenzó a inquietarse. No quería a Cisneros. Vecinos y vecinas, tengo que anunciarles que ya está definida la nueva Junta de Gobierno, integrada por patriotas que mantendrán la fidelidad al rey de España. Se ha formado el primer gobierno patrio. Así se anunció la constitución de una nueva Junta, presidida por Cornelio Saavedra, que gobernaba en nombre de Fernando VII, con el fin de no romper definitivamente con España hasta afianzar el gobierno propio y declarar así la independencia. Los cabildantes reconocen la autoridad de la Junta Revolucionaria 6 años después. La Junta, presidida por Cisneros, tuvo que renunciar por pedido de los ciudadanos, y así se forma el primer gobierno patrio. La Junta de Gobierno de 1810 fue el primer paso a nuestra independencia. Fue un cambio largo y difícil en el que emprendieron, pero todos con el mismo objetivo, la libertad. Desde que se produjo la Revolución Francesa, las monarquías europeas temían que en sus propios dominios se produjeran movimientos similares. Por esa razón, desde 1792, y en particular, después de la ejecución del rey Luis XVI, muchos gobiernos participaron de coaliciones contra la República Jacobina. Entre ellos se contaba el gobierno español de Carlos IV. Sin embargo, en 1795, durante el gobierno más moderado del Directorio, España firmó un acuerdo de paz con Francia, que la convertía en aliada de ese país y en enemiga de Gran Bretaña. Cuando Napoleón llegó al poder, España se vio envuelta en las luchas europeas y debió pelear en los mares con la poderosa fuerza naval inglesa. En 1805, la Armada franco-española fue destrozada por la flota inglesa en la batalla de Trafalgar. En represalia y para impedir el comercio de los ingleses, que se hallaban en plena revolución industrial, Napoleón decretó un bloqueo continental, es decir, impidió la entrada de los barcos mercantes ingleses a los puertos de Europa y continental. El único país que se negó a cumplir con esta medida fue Portugal, cuya economía estaba muy ligada a la inglesa. En 1807, para que el bloqueo fuera completo y efectivo, Napoleón decidió invadir el territorio portugués. Para ello, acordó con el influyente ministro español Manuel Godoy la entrada de tropas francesas en España para atacar Portugal. Ante esta decisión, en marzo de 1808, los partidarios de Fernando, el hijo de Carlos IV, iniciaron un levantamiento popular conocido como el Motín de Aranjuez. Como consecuencia de esta protesta, renunció el ministro Godoy y el rey abdicó a favor de su hijo, quien subió al trono con el nombre de Fernando VII. La crisis de la monarquía española. Cuando supo de la prisión del rey Fernando VII, la población española se levantó contra los franceses. En varias provincias de España se formaron juntas de gobierno que proclamaron la fidelidad al monarca prisionero. Para coordinar el funcionamiento de estas juntas, que organizaban la resistencia contra la invasión napoleónica, en septiembre de 1808 se constituyó la Junta Central Gubernativa del Reino en Aranjuez. En diciembre, este organismo se trasladó a Sevilla, pero en 1809, ante la llegada de tropas francesas, abandonó esta ciudad rumbo a la isla de León, frente a Cádiz. En enero de 1810, la Junta Central se disolvió y el mando pasó a un consejo de regencia establecido en Cádiz. Tanto la Junta Central como el Consejo se constituyeron como gobiernos provisionales que daban respuestas a dos importantes problemas políticos. Por un lado, la cuestión de la legitimidad, es decir, a quién le correspondía gobernar en ausencia del monarca. Por otro lado, el problema de la representación política, o sea, en nombre de quién se iba a gobernar. Para decidir estas cuestiones se recurrió a la doctrina de la llamada retroversión de la soberanía,
Según este principio, el depositario último de la soberanía era el pueblo, que la transfería al rey mediante un pacto de sujeción. En la ausencia del monarca legítimo, este pacto quedaba roto y el pueblo podía reasumir sus derechos soberanos. Basado en esta doctrina, la Junta Central y el Consejo de Regencia asumieron el ejercicio de la soberanía. Lo hacían en nombre de Fernando VII y en representación de los pueblos de España. Para legitimar esta representación, el Consejo convocó a las Cortes, el cuerpo que reunía a diputados de las provincias para que determinase la forma de gobernar mientras el monarca continuase prisionero. Las respuestas en América a la crisis española. La crisis de la monarquía española tuvo importantes repercusiones en sus colonias americanas y se constituyó en el origen de las revoluciones de independencia. La prisión del rey planteó a las élites americanas, españoles y criollos, los mismos interrogantes acerca de la legitimidad y la representación política que se habían formulado los españoles al formar las juntas. Inicialmente, las respuestas de los pueblos americanos fue similar a las de los españoles y predominó el vínculo de fidelidad al monarca. Sin embargo, 2 años después, la disolución de la Junta Central y la formación del Consejo de Regencia pusieron en duda el vínculo con España, cuando el Consejo convocó a elegir representantes americanos para las Cortes que se reunirían en Cádiz. Solo aceptaron la invitación los virreinatos de Nueva España, México, y el Perú y las capitanías generales de Cuba y Guatemala, América Central. Las demás élites criollas comenzaron a reemplazar la idea del pacto de sujeción por la de un pacto de sociedad que, como las revoluciones norteamericana y francesa, rechazaban el vínculo con la corona porque consideraba que derivaba de un acto de conquista en distintas regiones sin que existiera coordinación entre estos movimientos. Se formaron juntas que dieron comienzo al proceso revolucionario que llevaría a la independencia americana.